Bienvenido y bienvenida a este video 2, donde seguimos hablando de paradigma y complementando a la parte final del video 1. Debo hacer una aclaración y el nombre de nuestra autora es Margaret Masterman. Tenía un error en la diapositiva que ya corregí. Y habíamos hablado de que ella hace en 1975 un aporte bastante valioso eh, que sobre el trabajo de Thomas Kuhn. Ella procura hacer un rastreo y una clasificación de los significados que Kuhn le da al vocablo paradigma en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Y ella se da cuenta que aparecen más de 20 significados, pero que al agrupar esos 20 significados aparecen insinuados tres tipos de paradigmas. El paradigma metafísico filosófico, los paradigmas sociológicos y los paradigmas de constructos o teóricos. Los primeros, los paradigmas metafísicos, pues darán cuenta de asuntos sobre, o más bien, cuando el paradigma o los paradigmas se asumen desde la perspectiva metafísica o filosófica, se preocupan, se concentran en hablar de qué es la realidad, es decir, la ontología, de la producción de conocimiento, cómo se produce el conocimiento, la epistemología y qué es lo bueno y lo correcto, es decir, la ética. En cuanto a los paradigmas desde la perspectiva sociológica, cuando ellos se centran en esa perspectiva, lo que nos van a otorgar son comprensiones, lecturas sobre las estructuras políticas e institucionales que rodean o que enmarcan la investigación, el trabajo de las comunidades científicas. Y los paradigmas de constructos o los paradigmas teóricos, lo que nos van a otorgar a nosotros son alguna serie de herramientas, modelos, lenguaje y reglas sobre el trabajo de la investigación científica propiamente dicho. Es decir, nos ayudarán a entender desde la teóricamente qué es hacer investigación científica. Por el otro lado, los paradigmas sociológicos nos ayudan a entender qué es investigación científica y el trabajo del científico en general, entendido como instituciones, estructuras políticas. Y desde la perspectiva filosófica o metafísica, los paradigmas nos ayudan a entender qué es la realidad, qué es el conocimiento y qué es bueno, correcto, apropiado en, la, en el trabajo de comunidades científicas y en el trabajo de la investigación. Ahora bien, esto fue un aporte bastante interesante y acá lo que quiero anotar es cómo Margaret Masterman, revisando a la gran obra de un autor anterior, pues hace un aporte adicional. Entonces, esto nos puede dar pistas también de lo que podemos hacer nosotros y de la importancia de leer, de visitar a los grandes autores para, a partir de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros sabemos, leerlos, interpretarlos, traducirlos, traerlos a nuestras formas de comprender y de repente hacer aporte, hacer avances. Egon Guba, en el año 1990, hace un aporte que también es considerado muy valioso a través de responderse tres tipos de preguntas: la pregunta ontológica, la pregunta epistemológica y la pregunta metodológica. Ya de una manera u otra, trabajada, insinuada también por Margaret Masterman y por otros autores en los ochentas. ¿Cuáles son esas tres preguntas que Guba utiliza para proponer cuatro paradigmas de investigación? La primera, la pregunta ontológica es: ¿cuál es la forma y la naturaleza de la realidad? ¿Qué es posible conocer? Ese es un primer nivel de pregunta, de cuestionamiento. Un segundo nivel o una segunda tipo de pregunta es la pregunta epistemológica, que nos plantea cuál es la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto que puede ser conocido, y qué posición debe asumir el investigador respecto a ese objeto de conocimiento. Y tenemos la tercera pregunta, la pregunta metodológica, que nos otorgará la posibilidad de pensar eh, cómo puede proceder el investigador para hallar, para construir, para elaborar conocimiento.
A partir de estas tres preguntas aparecerán cuatro paradigmas: el paradigma positivista, el paradigma pospositivista, el paradigma crítico y el paradigma constructivista. Esto que comparto lo pueden ustedes encontrar directamente en el capítulo Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa, escrito por Guva y Lincoln en el año 2000, en un libro compilado por Deman y Haro, denominado o llamado Por los Rincones, Antologías de Métodos de Investigación Científica, perdón, de investigación social. Y también vale la pena hacer una segunda claridad que tiene que ver con paradigma positivista y paradigma post-positivista, porque no es que sea después de, sino que el segundo paradigma hace algunas lecturas y algunas modificaciones al paradigma positivista. Y eso es algo que hay que comprender, porque uno podría pensar que es un paradigma después de, no, acá simplemente los autores, Guva y Lincoln, en ese capítulo interesante que ellos elaboran, al cual invito a que ustedes vayan, pues lo que hacen es esa aclaración. Bueno, hecho eso, pues procedamos de manera muy rápida a tratar de entender los cuatro paradigmas desde sus tres preguntas: la ontológica, la epistemológica y la metodológica. En cuanto a ontología, pues el paradigma positivista nos dirá que la realidad es aprehensible, es una entidad aprehensible que tiene leyes y mecanismos naturales inmutables a los cuales podemos acceder, conocer, aprender a través de grandes generalizaciones de corte causa y efecto. En este paradigma, el conocimiento es de corte dualista y objetivista, es decir, el investigador y el objeto son entidades independientes y esa independencia se debe mantener de manera tal que el investigador debe evitar todo tipo de influencia, todo tipo de contacto con el objeto del sujeto estudiado, debe adoptar distancia y reducir cualquier tipo de interacción. Y la metodología va a ser una metodología de corte experimental y manipuladora, caracterizada por el uso de pruebas empíricas de datos considerados los datos fuertes, que sirven para verificar. Cuando uno escucha eso, seguramente muchos de ustedes pensarán en el método científico, en el uso de variables, grupo de control, grupo de experimentación, etc. Bueno, esto será el paradigma positivista. El paradigma post-positivista dirá desde la perspectiva ontológica que la realidad existe, pero que puede ser comprendida de una manera imperfecta. Es decir, acercarse a la realidad nunca va a ser perfecto, nuestro nivel de comprensión de la naturaleza y el alcance de la realidad. Y cualquier tipo de aseveración que se haga debe ser analizado suficientemente, detalladamente, ampliadamente, para procurar alcanzar un nivel de aprehensión que sea el más leal posible. En este paradigma postpositivista, el conocimiento surge también de una dualidad, surge una epistemología dualista y objetivista considerada o denominada modificada, porque ya no solamente se hace énfasis en el distanciamiento entre el investigador y el objeto y el sujeto investigado, sino que como es difícil lograr aprender la realidad de manera fiel, los que nos van a ayudar a construir conocimiento objetivo sobre esa realidad son las comunidades y sus tradiciones. Y acá los editores, los evaluadores, los colegas son los que nos ayudan al investigador a alcanzar o a regular la objetividad en el conocimiento que produce. Sigue siendo, desde la perspectiva metodológica, el paradigma post-positivista, una metodología experimental y manipuladora, pero modificada. Y acá lo que se quiere hacer es enfatizar la importancia, la necesidad de pluralidad crítica, es decir, de buscar tantos datos como es posible y tantas formas de analizarlos como sea posible, de manera tal que se pueda probar, no verificar, sino probar la falsedad de la hipótesis. Y acá esta lectura es interesante, porque recordemos que va de la mano de que la realidad, la aprehensión de esa realidad es imperfecta, y que lo que uno debe buscar es
mejorar el nivel de fidelidad y de objetividad. Entonces, el paradigma postpositivista pues ofrece unas lecturas eh, que dan cuenta de ese esfuerzo eh, ontológico, epistemológico y metodológico. Bueno, hasta el momento hemos hablado de los dos primeros paradigmas. Ahora hablemos del paradigma crítico. En el paradigma crítico, desde la perspectiva ontológica, la ontología acá es del corte de realismo histórico, es decir, la realidad es comprensible, pero es comprensible como una entidad virtual e histórica que es resultado de factores sociales, políticos, culturales, ideológicos, etc. El conocimiento o la producción de conocimiento alrededor de esta realidad vendrá de una epistemología transaccional y subjetivista en la cual el investigador y el objeto o lo investigado, el sujeto investigado, tienen transacciones interactivas que hacen que los valores del investigador influyan en los hallazgos de la investigación. Es decir, el conocimiento se produce en esta relación, estas transacciones entre el investigador y lo investigado, pero lo que se halla, lo que se encuentra, los resultados están enmarcados por los valores propios del investigador, los cuales deben ser reconocidos, no deben ser ignorados ni deben ser atenuados, son propios de la naturaleza del investigador y de la relación que él o ella establece, que ellos establecen, los científicos, con los objetos estudiados. La metodología va a ser una metodología dialógica y dialéctica. Acá vale la pena retener un momento en qué es dialéctica. De manera muy simple podemos decir que la dialéctica busca descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí, a través de comparar y contrastar argumentos y razonamientos, se descubre la verdad. Esto es lo que nos dirá la dialéctica. Entonces, esta metodología es dialógica y dialéctica, pues lo que busca es que el investigador y lo investigado hagan unos diálogos dialécticos que transformen unos conceptos que inicialmente son erróneos o poco acertados a unos conceptos mucho más informados, mucho más elaborados, que darían pie a un nivel de conciencia mejor, más alto, más adecuado. Finalmente tenemos el paradigma constructivista que nos dirá que la realidad es relativista, es decir, la realidad existe, pero es relativa porque son construcciones mentales múltiples. Estas construcciones mentales se basan en experiencias y en asuntos sociales propios de contextos específicos y localizados. Ahora bien, para conocer a esta realidad relativa, mental, múltiple, específica y localizada, pues la epistemología será también transaccional y subjetivista, pero acá nos dirán que la relación entre el investigador y lo investigado va produciendo, va construyendo, va elaborando hallazgos, resultados que se van dando a medida que se va avanzando en la investigación. Es decir, la construcción de conocimiento se elabora en la relación entre el investigador y lo investigado y en esas relaciones que establecen interactivas entre ellos dos. Finalmente, pues, tenemos que decir que la metodología en el paradigma constructivista es una metodología hermenéutica y dialéctica. Definamos rápidamente hermenéutica diciendo que es el esfuerzo de intentar interpretar y comprender los hechos humanos teniendo en cuenta, el contexto sociohistórico en el que ocurren. Ahora bien, en el paradigma constructivista, en la metodología entonces dará cuenta de esas construcciones individuales que se van refinando a través de técnicas hermenéuticas y de intercambios dialécticos con el propósito de alcanzar una elaboración de conocimiento informado, sofisticado, apropiado. Bueno, con esto hemos dado cuenta de los cuatro paradigmas, positivista, pospositivista, crítico, constructivista, y hemos terminado esta primera sección que a través de la valoración del trabajo de autores como Egon Güva, de Margaret Masterman y del mismo Thomas Kuhn, pues nos da unos primeros acercamientos al concepto de paradigma. En el siguiente video hablaremos de enfoques de investigación y en unos videos posteriores hablaremos de tipos de estudios en investigación. Continuamos en el video 3.